Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos de la bacteria Escherichia coli. Morfología de la Escherichia coli. Son bacilos cortos no porulados, son bacterias de entre 0.5 micras de ancho como 3 micras de largo. No forman esporas, son fermentadoras de carbohidratos gracias a la producción de gas y se tiñen de color rosado en la tinción de Gram, debido a que forman parte del grupo de Gram negativos. Estas bacterias se encuentran compuestas por microorganismos que se encuentran presentes en el intestino. Son característicos porque son anaerobios facultativos, catalasa positivos y oxidasa negativos, y pertenecen al grupo de Gram negativos. Como todas las bacterias Gram, la cubierta de Escherichia coli consta de 3 elementos: la membrana citoplasmática, la membrana externa y entre ambas un espacio periplasmático constituido por peptidoglucano. Esta última estructura confiere a la bacteria su forma y rigidez, y le permite resistir presiones osmóticas ambientales relativamente elevadas. El ciclo evolutivo de la Escherichia coli tiene lugar mediante la fisión binaria. Este se da tras una serie de etapas. Se replica el ADN, luego cada juego de ADN se orienta hacia una región opuesta de la célula. Se activa la proteína FTSZ que forma filamentos en torno al eje de división de la célula. Y por último se forma un septo o cintura que se estrecha de manera paulatina hasta que separa del todo al citoplasma en dos, formando así dos individuos idénticos, que son las células hijas que tendrán una vida independiente. Los medios de cultivos más apropiados para el crecimiento de Escherichia coli es el agar de eosina y azul de metileno y el agar McConkey. En el agar de eosina y azul de metileno, este permite la diferenciación de especies fermentadoras de la lactosa. Y en el agar de McConkey, este separa las bacterias fermentadoras de la lactosa. Escherichia coli produce colonias rosadas circulares y de 2 a 3 milímetros. Patogenia. Esta bacteria habita en los intestinos y forma parte de la flora normal, de tal modo que la mayoría de las infecciones son endógenas, es decir, causadas por la misma flora normal, aunque también puede generarse de forma exógena. Estas bacterias endógenas pueden transformarse en bacterias patógenas cuando adquieren factores de virulencia que suelen ser codificados por plásmidos, islotes de patogenicidad y ADN de bacteriófagos. La patogenidad de esta bacteria se debe a los antígenos que ésta posee en su estructura. Tenemos el antígeno H, que se ubica en los flagelos y le otorga motilidad, es decir, que se mueva con total facilidad. El antígeno A, por otro lado, se trata de un polisacárido que tiene la capacidad de provocar un choque séptico en un individuo. También tenemos el antígeno K. Este se ubica en la cápsula de la bacteria y puede ocasionar meningitis neonatal e incluso también neumonías. Antígeno P, como último, este tiene la capacidad de provocar problemas urológicos e infecciones en vías urinarias, como lo son la cistitis y la pielonefritis. Ahora bien, existen 6 cepas de coli, cursando cada una de ellas con un cuadro clínico distinto y también con un lugar de acción diferente. Entre estas están E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatogénica, E. coli enteroagregativa, E. coli enteroinvasiva y por último E. coli enterohemorrágica. Veamos cada una de ellas. E. coli enterotoxigénica. Su lugar de acción se da en el intestino delgado. Este coli genera la tan característica diarrea del viajero, que se acompaña de vómito, espasmos abdominales, febrícula y náuseas. E. coli enteropatogénica. Actúa en el intestino delgado alterando la estructura normal de las microbiosidades, lo que genera una mala absorción de los nutrientes. Ahora bien, es muy común en niños y cursa con diarrea acuosa y vómito. E. coli enteroagregativa. Esta actúa en el intestino delgado, provocando una disminución de la absorción de líquidos. Se caracteriza por generar diarrea infantil en países en vías de desarrollo. Además, puede causar vómitos, deshidratación y febrícula. E. coli enteroinvasiva. Esta actúa en el intestino grueso y posee una toxina llamada hemolicina, que tiene la capacidad de destruir células, generar necrosis e inflamación. Su cuadro clínico cursa con fiebre, diarrea acuosa, espasmos y además puede desarrollar disenterias con escasas heces sanguinolentas. E. coli enterohemorrágica.
Se la puede obtener al consumir carne mal cocinada o vegetales crudos. Esta actúa en el intestino grueso, con una destrucción de las microvellosidades intestinales, generando una disminución de la absorción. Cursa con diarrea acuosa, que después evoluciona a diarrea sanguinolenta, acompañada de espasmos abdominales. Tiempo después puede progresar al síndrome hemolítico urémico. Esta bacteria posee una gran cantidad de pilis que le dan la habilidad de adherirse al tracto urinario. La razón por la que llega hasta aquí se debe a la cercanía que hay entre los órganos genitales y los intestinos, siendo los malos hábitos higiénicos los principales factores de riesgo para provocar infecciones urinarias por E. coli, siendo más prevalente en mujeres. Para el diagnóstico de estas patologías bacterianas se puede realizar 3 exámenes en laboratorio. En el caso de encontrar el problema en las vías urinarias, se procede a realizar un urocultivo. Por otro lado, si la afección se da en los intestinos, se puede realizar un cropocultivo para analizar las muestras diarreicas, ya sean normales o sanguinolentas. Y por último, en casos más severos, como por ejemplo una septicemia, el personal médico deberá hacer un hemocultivo. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Para tratar las diarreas que son causadas por E. coli se debe controlar la pérdida de agua y los electrolitos, por lo cual se debe tratar con una rehidratación con suero oral. Cabe destacar que la mayoría de las diarreas son leves y suelen ceder de forma espontánea, por lo cual el tratamiento no suele ser un problema. No es recomendable tomar cierta medicación antidiarreica, ya que puede desacelerar el aparato digestivo, lo que puede afectar a la expulsión de toxinas en nuestro organismo. Sin embargo, es importante mencionar cuál sería el tratamiento con antibióticos. Primero es necesario recurrir a un antibiograma, la cual es una prueba de sensibilidad que permite determinar si un organismo es sensible o resistente a un antibiótico. Ahora bien, para determinar cómo tratar a un paciente dependerá de las manifestaciones clínicas y de esta prueba. Por lo general, un tratamiento con el que se suele iniciar es el trimethoprim y lo que es el sulfametoxazol o lo que son las fluoroquinolonas. Como tal, los antimicrobianos pueden ayudar en la mayoría de los casos, a excepción los relacionados con E. coli enterohemorrágica, puesto que pueden incrementar el riesgo de síndrome urémico hemolítico. Bien, ahora vamos a hablar de la profilaxis. Como tal, es recomendable lavarse las manos con jabón y agua antes y luego de cocinar y después de ir al baño. No ingerir la carne cruda y que no esté bien cocida. Lavar las verduras y las frutas antes de cocinarlas. No beber la leche que no esté pasteurizada. Los utensilios y superficies de cocina deben limpiarse bien luego de manipular verduras o carnes. Bien, ahora vamos a hablar de la epidemiología. Como tal, en los intestinos del ser humano se encuentra normalmente la E. coli. Existen ocasiones en que estos pueden convertirse en patógenos oportunistas. Hay que destacar que el 80% de los casos de infecciones urinarias son provocados por E. coli. Además, la E. coli enteropatogénica y la E. coli enteroinvasiva infectan principalmente a los niños menores de 2 años, en donde en los países en vías de desarrollo. Ahora vamos a hablar de la epidemiología en el Ecuador. Un estudio realizado en el Hospital Básico de Paute durante el periodo de 2015 a 2016 demostró que en 67 pacientes con diagnóstico de infección del tracto urinario, el agente causal fue la E. coli, siendo diagnosticado en un 44,8% de los casos. Otro estudio realizado con 335 muestras procedentes de poblaciones nativas amerindias quichuas de Zumbagua, Colta y Guamote, de febrero a mayo de 2016, daba como resultado que 90 de las muestras tenían infección de las vías urinarias y que el microorganismo infectado con mayor frecuencia fue E. coli, con un 83,3%. Aquí podemos observar las bibliografías empleadas en ese trabajo. Y esto es todo con respecto a E. coli. Gracias por su atención.